la propuesta es contarles sobre la gestión ambiental como un enfoque de un negocio, como enfoque del negocio. Los objetivos que proponemos para este encuentro tienen que ver con que puedan conocer la estructura y los requisitos generales de la norma ISO 14001, también reconocer el beneficio de la gestión ambiental basada en esta norma, para poder responder a las obligaciones de cumplimiento legal ambiental, y también comprender la importancia de la gestión ambiental en cualquier tipo de organización y reconocer con eso, poder evaluar el efecto de la mejora continua de cualquier sistema o negocio. Lo que vamos a ver son desafíos ambientales actuales, cómo responde una organización a esto y la responsabilidad ambiental sobre estas situaciones. Las normas ISO, las normas de gestión como un modelo para dicha gestión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la ISO 14001? Y un poquito para hacer que reconozcan la línea de tiempo, la historia de la ISO 14001. La estructura general y los temas principales que aborda esta norma y qué beneficios se encuentran basándonos en una gestión sobre 14001. Bien. Hoy en día nos encontramos con varios disparadores de tipo ambiental, con varios desafíos a responder, ¿no? Como sociedad en sí. Y algunos, ¿sí?, que vamos a citar tienen que ver con el calentamiento global por la acción humana, la degradación del aire, suelo, agua y otras energías, ¿sí? Degradación por el uso inadecuado también, no solo por el desgaste que pueda tener esas energías, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la desigualdad, la extinción de algunas especies de manera exabrupta. Bueno, la cultura también de protección para con el ambiente de las nuevas generaciones, ¿sí? Y justamente las nuevas generaciones traen otros paradigmas. Bueno, y también esto encontrándolo dentro de desafíos también más positivos, ¿no? Y el buen uso de la tecnología y las nuevas energías. Bien, entonces, ¿hay soluciones para estos problemas? Sí, los hay, pero todo depende de cómo estemos de involucrados y concientizados en todo esto, ¿no? Cada uno de nosotros y en conjunto. Y también pensando en cómo nos acercamos a los comercios y a qué comercios, qué compramos, a qué industrias, ¿sí? No solo como individuos, sino también como una cadena, como parte de la cadena de un negocio, ¿no? Desde la producción y las búsquedas que hacemos para insumos y materias primas, ¿sí? Entonces, también de esa manera podemos apoyar socialmente a estos cambios, para que en sí la comunidad, la sociedad, el mundo salga adelante. Muy bien. Para eso también trabajar con una agricultura sostenible que prospere la conservación de los recursos naturales, consumir de manera responsable, ¿sí?, en todos los sentidos, cuidar los ecosistemas, también la reducción de los desperdicios, ¿sí?, y el reciclado es otra manera de dar solución, son diferentes pasos. La reutilización de materiales o productos que ya no usamos, ¿sí? Un ejemplo acá muy de moda tiene que ver con la moda circular. Estoy hablando de indumentaria también, ¿no? Algo que se ve día a día y que va creciendo, entre otros ejemplos. Bueno, también evitar, digamos, lo máximo posible el combustible
que esto también genera un gas, los gases de efecto invernadero, y también el uso de químicos, o el mal uso de químicos, ¿sí? Y por otro lado, hablábamos de conciencia, entonces reforzar la educación ambiental desde pequeños. Por eso yo decía, las nuevas generaciones vienen con otros paradigmas, y cuando estamos en alguna charla, no solo en los cursos que damos, sino también en charlas sociales, ¿no? Vemos que los nenes en el jardín, los chicos en el jardín ya vienen hablando de otra manera, y así los adultos nos enteramos de algunas cuestiones por ellos. Bueno, en definitiva, todo está basado en generar una sociedad con, digamos, sostenibilidad, ¿sí? Para ir a la sustentabilidad, que esto tiene que ver con trabajar con recursos, ¿sí? Y que estos recursos, digamos, sean eficientes. Bueno, y el ahorro energético, ¿sí? Son como mantener esas cuestiones en nuestras actividades de todos los días. Bien, entonces, ¿cómo abordamos estas necesidades también? Acá hay digamos, hay expectativas por parte de la sociedad en todos los niveles que tienen que ver con presiones sobre el medio ambiente, ¿sí? Presiones sobre el ambiente. También hay exigencias de organismos de control, ¿sí? Que tienen que ver con el cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental. Y por otro lado, bueno, las expectativas sociales. Para esto, ¿sí? Sabemos que de algún modo habría que reacomodar, redireccionar las estrategias de negocio, buscando que se trabaje con mayor transparencia, realmente dar a conocer aquello que vendemos, poder, digamos, llegar a aquello que compramos de una manera más honesta y saludable para toda la sociedad. Con eso generar un desarrollo sustentable y en aumento en conjunto de una responsabilidad social más conservadora desde el punto de vista conservadora en su evolución, ¿no? Y de todos estos términos. Bueno, ¿qué ofrecemos para esto? ¿Sí? En todo este contexto, en todo esto presentado, podemos ofrecer la gestión, ¿sí? O el desarrollo de un sistema ambiental, un sistema de gestión ambiental, sobre el cual cualquier tipo de organización en diferentes tipos de industrias, ¿sí? En cualquier rubro y tamaño, pueda abordar, pueda reconvertir los riesgos ambientales en oportunidades, ¿sí? Y con eso mejorar el desempeño del sistema y, en definitiva, mejorar la evolución de su negocio, ¿sí? Generar un negocio mucho más eficiente y rentable. Hoy en día podemos decir que hay más de 1/4 millón de organizaciones en el mundo que implementan ISO 14001 a través de un sistema de gestión certificado. El hecho de la certificación da garantía de que se continúa trabajando bajo los requisitos de esta norma, que ya después Lisandro nos va a hablar sobre eso. Y esto colabora con la responsabilidad social, con la sostenibilidad y sustentabilidad del negocio, y genera un planeta, digamos, con más salubridad, por decirlo de algún modo. Mencionamos sistema de gestión ambiental, y está bueno que definamos también qué es el ambiente o qué es el medio ambiente.
no voy a mencionar ahora por qué el término de medio ambiente, pero hablamos de ambiente o gestión ambiental. La norma define lo que es medio ambiente, que sería, vamos a tomarlo como la definición del ambiente. Y lo voy a leer textual porque es, es una definición de la norma. El medio ambiente o ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Bueno, y después la norma da unas notas para dar una explicación. Yo hace un ratito mencionaba este concepto de contexto. Cuando habla la norma definiendo el ambiente sobre el entorno, justamente lo define como el contexto donde que se extiende desde el interior de una organización hasta todo el sistema global, por eso hablamos del planeta. Y además puede describirse en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. ¿Sí? Bien. Un poquito más para contarles sobre ISO 9001, cuál es su objeto. ¿Sí? En definitiva, es una norma internacional que su última revisión fue editada en el año 2015, hoy está en vigencia, y tiene que ver con buenas prácticas y una recopilación de buenas prácticas a nivel mundial, porque esta es aplicable en todo el mundo y en la misma versión en todo el mundo, que recorre diferentes requisitos, ¿sí? Y genera un modelo, una guía, ¿sí? Ofrece requisitos como modelo de un sistema de gestión para poder gestionar justamente los aspectos o las causas ambientales que pueden llegar a generar impactos de diferente índole, o sea, y con ello riesgos ambientales. Entonces, de esa manera, cualquier expectativa o necesidad de partes interesadas, que son aquellas que interactúan con una organización, ¿sí? Las va a atender. Y también tener en cuenta que, y tiene muy en cuenta esta norma, que hay que referir cualquier acción que se tome, hay que referirla al cumplimiento de requisitos ambientales, de requisitos legales ambientales. En este sentido, lo que prospera, a lo que se enfoca es a la mejora continua de cualquier organización, ¿sí? A la mejora continua en materia ambiental, de la evolución ambiental del negocio. Bien, si pensamos en desde cuándo estamos con la ISO 14001, allá por el año 1973, simplemente se hablaba de principios que la Comunidad Económica Europea plantó, ¿sí? Como precursores protectores del ambiente. En el año 1992, la BSI, ¿sí? British Standard International, publicó su primer estándar con requisitos o con parámetros ambientales. En el año 1993 se estableció un comité ISO, ¿sí? Un comité ISO, por eso decimos que es a nivel mundial esta norma. Ese comité, cualquier comité ISO, genera normativas en distintas materias, ¿sí? En materia ambiental, el comité técnico es el número 207, esto como para que les quede un dato, ¿no? Que hay un comité técnico para cada especialidad. Bueno, y ahí se propone en ese año este comité y comienzan a trabajar en el número de normas 14001, en el 14000, en la familia de normas de ISO 14000. En el año 1994, ¿sí? Aparece un estándar, que es el 9719, que genera un sistema de gestión ambiental, pero a nivel general, ¿no? Con características muy genéricas. Recién en el año 1996 se crea la primera edición de la ISO 14001, ¿sí?
14001 porque todas las normas ISO, cuando terminan en 1, son las certificables, ¿sí? En general vinieron con esa modalidad. Entonces fue la primera edición de ISO 14001, basada en aquel primer estándar del año 1992. En el año 2004 es revisada, o sea, en un periodo de tiempo entre el 1996 y 2004 se empezó a crear una revisión, empezaron a hablar de revisiones, que esto provienen de las experiencias entre usuarios y y recepcionadas por quienes integran estos comités ISO. Y en el año 2004 aparece la segunda versión, se edita la segunda versión de ISO 14001. Hasta que, con toda la evolución también de los negocios y los intercambios de distintas partes interesadas, se resuelve crear ahí me quedó un 0 de más, la ISO 14001 en su versión 2015. Lisan les va a hablar un poquito más de las características de esta norma, de por qué las normas ISO tienen cierta estructura, así que ahí lo voy a dejar a él. Pero bueno, sí presentarles digamos, este objeto de 14001 y el por qué surge, para ayudar a respaldar al planeta, ¿no? Y que los negocios también puedan crear un marco para poder solucionar algunos temas y algunos desafíos ambientales que habíamos mencionado, entre otros. Así que bueno, frente a esto es que estamos trabajando basados en estas normas y los negocios también. Lisan, te cedo Perfecto. la Si palabra. querés dejar de ¿O compartir sigo así. yo? No. Dale. Ok, Así perfecto. puedo ir Gracias. el pasaje. Pero Dale. bueno, retomando un poco lo que Roxana estaba comentando, la idea un poco de esta charla también es traerles a ustedes una breve reseña de cómo hacemos, digamos, efectivamente para utilizar esta norma en la organización y para tratar de acoplar un poco los objetivos de un negocio, ¿sí?, a la cuestión ambiental. Bien, ya vimos que es algo importante, vimos que a medida que pasa el tiempo, la cuestión ambiental, como ahora surgen otros temas que están en boga a nivel negocios, en su momento empezó a ser toda la cuestión ambiental y hoy ya en día deja de ser un componente anecdótico para los negocios y pasa a ser un debe. ¿Sí? Así como en su momento, cuando recién empezábamos a hablar de la cuestión ambiental, ya el debe estaba puesto en una buena gestión de la calidad, por ejemplo. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, los negocios se van nutriendo de nuevas demandas, nuevas necesidades, y en lo que es la gestión ambiental apareció esta norma ISO 14001 particularmente, que es la que nos da de alguna manera herramientas o requisitos mínimos que una organización debería considerar y aplicar a la hora de querer hacer una gestión ambiental dentro de su organización con una perspectiva de mejora. ¿Sí? Por eso les traemos acá este ciclo que habitualmente uno lo asocia muchísimo a la normativa o a las normas ISO, porque todos los estándares de gestión ISO se fundamentan en la mejora, en esta estructura de organización y de gestión que nos permite pasar por 4 estadios que son cíclicos y que son reiterativos para poder ir aprendiendo. Básicamente el objetivo de este modelo, en el cual se fundamentan todos los sistemas de gestión ISO, tiene que ver con el aprendizaje, con, como vemos acá, ¿no?, en pantalla, arrancar con una planificación, poder establecer cómo vamos a hacer las cosas, qué queremos hacer, qué queremos lograr, en este caso en materia ambiental, ¿no? Cuáles son los planes, los desafíos, los objetivos ambientales que tenemos como organización.
Esto después va a pasar a una instancia de hacer, de operar en el día a día. Los procesos operativos de nuestras organizaciones van a tener que estar alineados a esa planificación y cumplir con determinados controles operacionales, requisitos de operación, para poder hacer realidad esos planes que definimos anteriormente. Luego en la gestión se va a llevar a una instancia de la verificación, ¿sí? Es decir, de hacer un chequeo, un análisis de datos, de resultados en materia ambiental y del sistema de gestión ambiental para ver en qué grado eso que planificamos lo pudimos materializar en el día a día en la operación. Y en base a esos resultados vamos a tomar acciones. Vamos a hacer ajustes, vamos a corregir desvíos, vamos a implementar mejoras que nos van a permitir entrar en un nuevo ciclo de planificación, ya con un aprendizaje previo, ¿no?, del ciclo anterior. Y esto se reitera, obviamente, en forma sostenida a lo largo de los distintos periodos de gestión que tiene una organización. Este modelo de mejora es el que sustenta la estructura de todos los estándares ISO. ISO 14001 lo toma, obviamente, y su estructura principal está basada en este modelo de mejora. Pero a la vez, ISO, en el año 2012, también sufrió una especie de reestructuración propia, porque cada estándar, hasta ese momento, tenía una estructura particular. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de la cantidad de capítulos o requisitos que generalmente presentaban las normas. Entonces ISO 9001 tenía una cierta cantidad de capítulos, ISO 14001 tenía otros, en otro orden. Y en ese momento ISO dijo, bueno, vamos a hacer lo que nosotros de alguna manera predicamos, ¿no? Vamos a tratar de estandarizar también nuestros estándares. Entonces ahí, a partir de ahí es cuando se toma que todas las normas ISO, sean de la disciplina que sean, iban a tener una misma estructura, es decir, un mismo compendio de capítulos centrales. Ya sea que estemos hablando de la norma de gestión de calidad, de gestión ambiental, de gestión de inocuidad, de gestión de seguridad de la información, o la que fuera, todas las normas que se publican a partir del 2012 en adelante, o se revisan, si es que ya estaban publicadas, van a adoptar esta estructura, que se llama macroestructura ISO o HLS por sus siglas en inglés. Entonces, tenemos el modelo de mejora continua, ¿sí?, que es la base filosófica de todos los sistemas de gestión ISO. Tenemos estos 10 capítulos, o estos 10 grandes capítulos en los cuales se estructuran todas las normas de gestión. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos como resultado un modelo de gestión, es decir, un librito que nos ayuda a decir, bueno, yo quiero gestionar mi negocio, sea una pyme, sea una empresa con uno o más sitios, sea una empresa multinacional. Tenemos una referencia, un manual de buenas prácticas mínimas que considerar y que implementar cuando queremos trabajar haciendo una gestión efectiva, enfocados en la mejora relacionada a el desempeño ambiental, obviamente, porque la norma hace referencia a la cuestión ambiental. Y esto que ustedes tienen acá en pantalla es un poco cómo está desgranada toda la norma en relación a los requisitos de cumplimiento, aquellos que una organización que decide implementar esta norma tiene que cumplir sí o sí. Entonces fíjense que hay una gran parte de los requisitos y de los capítulos de la norma que hacen referencia a la planificación. Todas estas normas de gestión le dan mucha importancia a cómo nos preparamos para. ¿Sí? No es solamente operar, sino decir, bueno, hacer esa operación de forma planificada. ¿Sí? Entonces, acá ustedes van a ver que se da mucha importancia al análisis del contexto, a la parte del liderazgo, cómo los altos mandos de las organizaciones se comprometen con esta gestión ambiental, cómo planificamos el día a día de la organización, ¿sí? Cómo tenemos la provisión, ¿sí?, de los recursos, de los procesos de soporte, del apoyo necesario para poder operar todos los días. Después pasamos
a requisitos relacionados efectivamente a la operación, ¿sí? al trabajo diario en la organización. En materia ambiental tenemos los requisitos relacionados con distintas formas de hacer una evaluación del desempeño, la verificación, lo que llamamos el control o la verificación en el ciclo de mejora, y por último, requisitos relacionados con la toma de acciones, ¿sí? Como para que vean un poco el desglose normativo. Ahora bien, algunas ideas principales o importantes relacionadas con la norma. La gestión ambiental, algo que es muy importante tener en cuenta, deja de ser un tema técnico, ¿sí? Muchas de estas normas ISO arrancaron siendo normas técnicas. En el caso de gestión de calidad pasó exactamente lo mismo. En general estaban asociadas a un departamento técnico, ¿sí? O a un referente técnico dentro de la organización. Pero cada vez más, en esta línea de tiempo que mostró Roxana, se evidencia que una norma de gestión necesita, además del componente técnico, un componente de gestión, ¿sí? Necesita involucrar mucho más a la alta dirección, necesita de más planificación, necesita de linkear, hacer un linkeo entre ese área técnica de la gestión ambiental con el negocio, para poder obtener los mejores resultados posibles en la gestión diaria de la organización, ¿no? Por otra parte, algo en lo que se hace mucho foco en esta versión particular de la norma, en esta revisión desde el año 2015, es no quedarse solamente con lo que puedo hacer dentro de las paredes de mi organización, ¿sí? Si vamos a ser una organización que pregona compromiso con la protección ambiental, no me puedo quedar y solucionar solamente los temas que están dentro del control de mi organización, puertas para adentro, ¿sí? Sino invita también a poder desarrollar influencia, ¿sí? O control, en los casos que se pueda, sobre los otros actores con los que interactuamos. Los consumidores, los proveedores, la comunidad, entre otros, ¿no? Y por último, algo que es muy importante, para esta norma, si bien da por sentado de que cuando uno se compromete con un sistema de gestión ambiental va a cumplir los requisitos legales en materia ambiental que le apliquen, ese no puede ser el único indicador de desempeño ambiental. Digamos, nosotros tenemos que tener una vara mucho, no sé si mucho, pero por lo menos por encima de lo que es el cumplimiento legal básico, ¿sí? Entonces, como focos importantes, estos, para que nos llevemos de esta charla. Pero a la vez, si tuviéramos que resaltar cuáles son los requisitos, ¿sí? O los temas más importantes de la norma, creo que esta placa resume de alguna manera los temas críticos, ¿sí? La norma tiene más requisitos, ustedes vieron antes que tienen un montón de subcapítulos o subtemas, pero si tuviéramos que resumir en qué hacer foco en una organización cuando abordamos una gestión ambiental bajo ISO 14001, tiene que ver con un buen análisis estratégico, ¿sí? La dirección no solamente tiene que asegurar que lo que se hace en el día a día a nivel ambiental es correcto o supera lo solicitado por una cuestión legal, sino que hay que tener una visión a largo plazo, porque ese negocio, esa organización, va a necesitar incorporar la disciplina ambiental como un área estratégica, ¿sí? No puede seguir siendo un área secundaria o, como decíamos anteriormente, solo técnica, ¿sí? Tenemos que incorporar esa variable ambiental cuando planificamos a largo plazo. Tiene que ver, obviamente, esto con el compromiso del liderazgo en la protección ambiental, ¿sí? Va de la mano. Una gestión de riesgos y oportunidades y de los aspectos e impactos, que acá entra el componente más técnico. Por ahí cuando llegamos a este capítulo de la norma es donde revisamos la parte técnica que seguramente ustedes también están habituados a conocer, de hacer un buen análisis de cuáles son los aspectos e impactos asociados a las operaciones diarias, ¿no? Pero desde una perspectiva o un enfoque de ciclo de vida. Y acá es donde ingresa este concepto de no miremos solamente lo que pasa en nuestros procesos internos,
¿Cómo podemos salir puertas para afuera, aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Siempre con una mirada lo más holística posible, para que mi compromiso y mi trabajo en esta protección ambiental pueda influenciar, pueda inspirar también al resto de las personas que están en la cadena productiva de la cual formamos parte, ¿no? No quedarnos solamente con lo que podemos hacer nosotros. Obviamente la identificación, el cumplimiento de todas las cuestiones legales es un tópico crucial para ISO 14001. Hay requisitos específicos relacionados con cómo nos aseguramos que hoy en día nuestro cumplimiento de obligaciones es adecuado, ¿no? Está en línea con lo que pide la ley, ¿no? Una operación planificada y controlada en materia ambiental también es un tema central. ¿Cómo evaluamos el desempeño ambiental dentro de la organización? Se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con indicadores ambientales, la realización de evaluaciones de cumplimiento legal, las auditorías internas, y cómo la dirección de esa organización revisa el sistema, revisa los resultados, ¿no? Cerrando con la gestión de desvíos y la mejora, cosa que no podemos dejar de hacer. Si hay cosas que se desvían y hay incumplimientos en materia ambiental, los tenemos que gestionar y tenemos que hacer los ajustes necesarios para lograr ese cumplimiento necesario, ¿no? Entonces, un poco como para ir recapitulando, más allá de estos temas específicos que tenemos en la norma y algunas aclaraciones importantes, la norma es genérica, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que los requisitos que se presentan no van a ser muy específicos, sino que van a tener una declaración de forma genérica justamente para que pueda ser implementada por distintos tipos de organizaciones, de distinto tamaño, distinta ubicación geográfica, distinta configuración, ¿sí? Entonces, en general, lo que sí vamos a tener de la norma es que nos indique el qué debemos hacer o el qué debemos cumplir, pero ni el cómo ni el cuándo. O sea, la norma nos va a dar una obligación, ¿sí? Un debe, pero después la forma de cumplirlo, la periodicidad de las acciones que implementamos para cumplir, el modo en el que lo hacemos, las herramientas, la tecnología que queremos utilizar, los métodos, van a ser decisiones de cada organización, ¿sí? No tiene sentido un estándar internacional con estándares de desempeño mínimos especificados, porque ahí empezamos a acotar la posibilidad de que empresas muy pequeñas u organizaciones de determinadas regiones geográficas puedan implementar eso. Entonces, la norma no especifica estándares de desempeño en cuanto a resultados, ¿no? Eso va a estar ligado a lo que marque la ley, ¿sí? En cuestiones ambientales en cada jurisdicción o país o región inclusive, más los propios estándares que la organización se coloque para lograr o cumplir. Este modelo es un modelo de gestión voluntario, si bien en algunas relaciones contractuales se vuelve obligatorio cuando, por ejemplo, para participar de una licitación nos piden que estemos certificados, por ejemplo, ¿no? Pero en sí mismo, como estándar, como cuerpo normativo, es un modelo de gestión que es voluntario. Uno lo adopta si lo tiene como una decisión organizacional, ¿no? Y como ya les comentó Roxana, sirve como base de una autoevaluación. Nosotros podemos implementar la norma y no certificar con un ente externo, pero nos sirve para poder hacer una autoevaluación propia, ¿sí? O, bueno, obviamente si emprendemos el camino de la certificación, si nos metemos en el proyecto de certificar nuestra organización bajo una norma de gestión ambiental, se va a auditar en base a lo que pide la norma, obviamente, ¿no? Es un documento que se vuelve en ese caso un criterio de auditoría, una obligación que un auditor va a venir a verificar. ¿Bien? Pero bueno, lo que les dejamos acá nosotros con esto es un pantallazo muy global de lo que es la norma. Esperamos
que si están acá en esta charla puedan ser también ustedes agentes multiplicadores de esta ola verde de la cual necesitamos ser parte, porque tener un sistema de gestión ambiental a nivel organizacional trae un montón de beneficios, ¿sí? Y cada vez más las organizaciones se dan cuenta de esto. En un primer momento, allá en los inicios de la línea de tiempo que mostraba Roxana, tal vez la gestión ambiental no era prioridad, no se veían los resultados a corto plazo, pero hoy cuando ordenamos nuestra gestión, teniendo en cuenta la mirada ambiental, hay un montón de beneficios en los cuales de los cuales podemos ser parte y aprovechar, ¿no? Sin duda, el posicionamiento que toma una organización hoy en día en el mercado, cuando es amigable con el medio ambiente o cuando no lo es por el lado negativo, tiene repercusiones en el posicionamiento, ¿sí? Sin duda. A nivel económico, tener una gestión ambiental no solamente efectiva, sino también que vaya siempre un paso adelante, buscando nueva tecnología, nuevas formas de hacer las cosas para contaminar menos, nuevas formas de involucrar a la cadena productiva en un mejor desempeño ambiental, sin duda acarrea beneficios económicos e inclusive minimiza la potencialidad de multas o penalidades por incumplimientos legales inclusive, ¿no? Tiene que ver también con la responsabilidad social, ¿sí? El poder hacer un buen desarrollo de una responsabilidad social completa y devolverle o no quitarle a ese medio en el cual nos desarrollamos como organización los recursos, básicamente, ¿no? Obviamente todo esto afecta a la reputación de las organizaciones y cómo es vista, cómo es analizada por los medios, por sus grupos de interés, por los consumidores. Y a la vez, como cualquier norma de gestión, nos ayuda a ordenarnos, a organizarnos internamente. Entonces, ¿tiene beneficios trabajar con ISO 14001 como normativa? Sí, tiene muchos beneficios. Es desafiante, es muy desafiante, sobre todo para organizaciones en nuestro país, en la cual tenemos un montón de cuestiones contextuales que a veces hacen que lo más importante sea mantener a flote el negocio y nos olvidemos de otras disciplinas como la disciplina ambiental o la de seguridad y salud, pero todo termina siendo parte de la misma gestión del negocio. El negocio no sobrevive solamente porque podamos vender, porque si no cumplimos con normativa ambiental o porque si tenemos un incidente ambiental grande que sale en los medios, también nos puede afectar en la imagen del negocio, pueden caer las ventas, pueden perjudicar nuestras acciones, y yendo a un negocio mucho más chiquito también afecta a la misma motivación del personal, ver que una organización no se compromete ambientalmente o daña, ¿no?, el medio en el cual está emplazada. Así que un poco traerle estas ideas genéricas sobre este sistema de gestión, invitarlos a que puedan participar siempre que puedan como consultores, como partes de organizaciones en la gestión ambiental, porque realmente necesitamos de más profesionales que estén comprometidos con la causa ambiental para poder ser sostenibles, para poder tener recursos y para poder vivir cada vez mejor. Entonces, tanto desde la perspectiva de negocio como nosotros como profesionales individuales que puedan estar hoy acá y puedan compartir esto con nosotros, nos da mucha alegría y esperamos haber podido sumarles un poco con esta exposición. Así que ahora dejaríamos espacio para las preguntas, pero antes hago un slide más y después volvemos a las preguntas. Los invitamos a seguir en contacto. Obviamente nos podemos contactar por LinkedIn. Roxana y yo estamos en LinkedIn para estar en contacto, intercambiar información y estar al tanto de novedades siempre. Y por otra parte, los invitamos, obviamente,
a nuestra diplomatura de sistemas de gestión. Si bien la diplomatura es más extensa, son 4 módulos en los cuales vemos distintas disciplinas. En este caso los invitamos para que nos conozcan más de cerca en el módulo de ISO 14001 que empieza ahora en unas semanitas más. En el 22 de julio estamos iniciando, así que si les interesó esto, quieren saber más de la norma, quieren meterse en los requisitos, ver cómo implementarlos y mucho más detalle, los esperamos en este módulo de la diplomatura y obviamente en todos los módulos adicionales, ¿no? Pero bueno, de primera mano los invitamos a este que empieza ahora próximamente.